La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre presenta Sonidos Parlantes. Conduce Arturo Figueroa Bustos. La música creada por mujeres ha construido mi feminismo durante estos últimos 10 años. Y este libro va de eso, de escucharlas, no oírlas solamente, de conversar con ellas y encontrar en sus letras y decisiones artísticas algunas metáforas que resuenan en la existencia de otras mujeres, así como se han instalado en mí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sonidos Parlantes. Hola, estamos aquí nuevamente en la tercera temporada de Sonidos Parlantes, diálogo sobre música y comunicación, en diálogo con autores y autoras de libros sobre música popular chilena, y le damos la bienvenida a Javiera Tapia. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias por la invitación. Bueno, Javiera es periodista, directora de comunicaciones del INEDIT Chile, este Festival Internacional de Cine y Documental Musical, fundadora de la web de periodismo feminista de Mi Fiesta, durante muchos años fue directora de POTQ Magazine y ha publicado 2 libros. En coautoría, Es difícil hacer cosas fáciles, los 10 años que cambiaron la música en Chile, y Migas de lo ajeno, lo que me contaron y cantaron las músicas chilenas. También, bueno, ha colaborado para un montón de medios, también medios internacionales. Por mencionar uno, Rock Deluxe, que uno sin duda referencial para mucha gente. Eso, pues gracias Javiera nuevamente por estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, este podcast lo que busca de alguna manera es poder explorar cómo se hace un libro de música finalmente, las dificultades que tiene, el tipo de trabajo que hay que hacer con las fuentes vivas, con las fuentes documentales, en fin, y también las temáticas, como que qué cosas son interesantes para abordar en los libros de música. Bueno, yo ya mencioné los 2 en que tú ya has publicado, y de algún modo, al menos primeramente uno podría decir que son bien distintos en términos de las temáticas. ¿Cómo llegaste a esas temáticas? ¿Cómo decidiste que era como importante, pertinente, o que había una oportunidad también de poder contar algo? En ambos casos, en el primer libro, que es como de la prehistoria un poco del indie en algún sentido, claro. Chileno, que bueno, obviamente sobre todo es conocido, por si alguien no nos ubica bien, por, no sé, exponentes como la Javiera Mena, Jepe. Claro, de hecho ahí es cuando aparecen ellos, es donde termina el libro. Claro. Se trata de todo lo que pasó antes, desde el 90 hasta ahí. Sí. Y bueno, un libro que tiene más de reivindicación probablemente, también de visibilizar trayectorias de músicas, de estilos muy diversos, por cierto, digamos, desde, no sé, Mon Laferte a Ana Tijoux, digamos, o Valentina Martínez de los Valentinas, no sé, como para hablar de un proyecto más. La Orregia, como... Claro. Sí. Entonces, ¿de dónde salen estas ideas? Como que, ¿qué es lo que pasa por la mente? ¿Qué viste o qué no viste? ¿Qué oportunidad, como te decía, encontraste? Yo creo que tiene que ver, bueno, primero con la curiosidad, tiene que ver con eso. Yo creo que es lo primero que hay. Uno, o por lo menos generalmente me pasa que todo el día estoy pensando como, esto podría ser un libro, o esto podría ser un reportaje. Hoy, ¿por qué no? Habría que entrevistar a esta persona de nuevo y preguntarle tal cosa. Entonces siempre estoy como pensando en temas que, bueno, no todo puede ser un libro, pero hay historias que me parece que sí, y que importa mucho tanto el contenido como la forma. Entonces, en el caso del primer libro, a mí me parecía muy interesante que, en vez de que mi voz, en coautoría con Daniel, que nuestras voces contaran esa historia de un periodo de 10 años, que para nosotros significan 10 años de mucho cambio, cuando de verdad la música cambia, porque diferentes dimensiones de su distribución, de su forma de escucha, de muchas formas cambian en esos 10 años. Entonces por eso nos parecían como años muy importantes, y toda esa gente está viva, esa gente, la mayoría está activa en sus respectivas carreras, en sus oficios. Entonces creíamos que la mejor forma que encontrábamos en ese momento para poder contar una historia de esa época era acudir a estas fuentes y armar una historia oral. Porque queríamos que esta gente hablara, es gente que eso, como yo quiero siempre priorizar la fuente viva, directa, primera persona. Aparte, bueno, tú que leíste el libro, viste que en la historia oral la gente se contradice, sin duda, se acusa. Claro. Entonces, eso también es muy entretenido, como
para mí la música, algo que me ha enseñado desde muy chica es que lo comunitario es lo más importante. Sin unas comunidades, la música difícilmente existe y se expande y toma significado, ¿cachai? Eso seguro que sigue siendo un tema también. Y eso es un tema que me va rondando. Y por eso, y esto lo digo post haber hecho ese libro, como que con el tiempo he entendido que lo comunitario es muy importante en lo que me causa curiosidad, a las cosas en las que encuentro cierto sentido. Entonces, ahora no me extraña que el primer libro de música que haya escrito con Daniela haya sido una historia oral donde necesitábamos de 40, 50 voces para contar eso, y que el segundo libro también fuese coral, en el sentido de que habían muchas entrevistas a muchas artistas en diferentes momentos de sus carreras para hablar de ciertos temas. Y ahí el formato de historia oral, no sé, ¿te habías topado con algún libro que hubiera sido escrito de esa forma y que dijiste, sí, por aquí va? Sí, o sea, hay varios. Hay una historia oral de Live Through This, del disco de Hole que escribió Jessica Hopper hace años, y se publicó en Spin. Me encantó esa historia oral. Debe haber sido el 2012, puede ser. Y también hay un libro que me divertí mucho leyéndolo, que se llama Pequeño Circo, que es de Nando Cruz. De España, sí. Sí. De España. Sí, y de hecho, medio que también habla del indie, de los años del indie en una historia oral. Pero claro, ahí la gente es más heavy, como este me debe plata, como ya ahí ya la gente sí, pues era más desprejuiciada para contar ciertas cosas. O sea, ¿esos libros los conociste antes en el fondo de...? No. ¿Fue después? Sí. Conocí, lo primero que conocí fue, de lo que te nombré, fue la historia oral que escribió Jessica Hopper, pero eso se publicó en Spin, en la revista. Y claro, después el libro de Nando Cruz, de hecho, salió cuando nosotros estábamos haciendo esto, creo. Fue como medio contemporáneo. Pero sí, bueno, en general, la historia oral es algo que también me gusta mucho porque el proceso de hacer una creo que tiene muchas similitudes con ciertos procesos más iniciales como del documental. Se parece un poco en el sentido de que, por ejemplo, nosotros teníamos todas estas entrevistas y en una pared pegábamos papeles como una escaleta, como si estuviésemos armando una escaleta de cine, ¿cachai? Entonces era como ya, esta persona dice esto y esta responde, como que en el fondo... Hay que hacerlos dialogar en el fondo. Claro, ¿cómo hacemos dialogar a toda esta gente que no entrevistamos al mismo tiempo, sino que cada uno en lugares distintos? Y en el fondo, para mí la magia es que esa gente sin saberlo se respondían unos a otros, ¿cachai? Entonces nosotros teníamos como que armar ese puzzle. Y nosotros no aparecemos como primeras voces en el libro, solo hay algunas pequeñas introducciones en los capítulos nada más, pero evidentemente también está nuestra perspectiva porque nosotros armamos ese puzzle, ¿cachai? Entonces uno tampoco puede desconocer eso. Pero sí, lo entretenido para mí es eso, es como pensarlo como diferentes voces van construyendo una historia posible, porque también pienso que si hubiesen sido otras 50 personas que hubiésemos entrevistado, se contaban otras cosas, ¿cachai? Ya, iba a ir un poco a eso, como el proceso de elegir, como a esta persona sí, a esta persona sí, a esta persona no. ¿Qué tanto hubo de eso? Uh-huh. Si hubo alguna gente que no participó y que a ustedes les habría interesado que estuvieran, como contar un... Sí, o sea, por ejemplo, este libro de la historia oral de la música en Chile entre 95 y 2005, obviamente hay mucha gente que no alcanzamos a entrevistar o que simplemente como que nos daba más el espacio para poder meter más personas, ¿cachai? Como que me hubiese encantado que estuviese incluido en esa edición Beto Cuevas, ¿cachai? Como, pero no sé, él no estaba en Chile en ese tiempo, entonces no podíamos entrevistarlo, pero en fin, me gusta la idea de ofrecer una historia de una forma en que
uno directamente diga que no es una historia definitiva. Cuando alguien, de hecho, no sé, cuando salen películas o libros, lo que sea, como la historia definitiva de X persona, yo desconfío el tiro, ¿cachai? Como ninguna historia es definitiva, como todo el mundo puede tener una vivencia, sobre todo cuando estamos hablando de un periodo de una década, aunque Chile sea un país pequeño, es mucha gente y obviamente no vamos a abarcar a toda la gente que estuvo ahí. De hecho, ¿qué estaba haciendo la gente en ese momento en Chile, en la música, en otras ciudades de Chile? Como que tampoco eso se abarca ampliamente. Entonces, claro, esto no es una historia definitiva, es la proposición de una historia, ¿cachai? Y que lo que a mí me interesa es que esta se pueda leer y después se pueda juntar con la que escribió otra persona y que se junte con la que otra persona escribió sobre los raperos de la época o los metaleros de la época y todo eso vaya sumando, ¿cachai? Me interesa más eso que como ser quien hace algo definitivo y lo cuenta todo, no. Bueno, lo otro que tiene ese libro es que no entrevistan solo músicos, sino que también en el fondo a personas de la industria, por decir así, claro, periodistas también. Claro. O sea, eso era para mí también lo entretenido y que me encantó que pasara que un periodista y un músico y, no sé, alguien que después trabajó en un sello, a veces coincidieran en opiniones y, yo estuve en este espacio, qué sé yo, o a veces también se opusieran por completo, ¿cachai? Y la idea era esa, como armar un mapa de gente que estuvo, que vio cosas, que hizo cosas, y contar cómo fue para ellos, para ellas, como eso, a quienes fueron conociendo con el tiempo, cuáles eran los lugares en donde se tocaba, qué pasó cuando entró el proyecto de Nuevo Rock Chileno, que duró muy poco, que después las bandas quedaron tiradas, llegó internet, la piratería, los sellos grandes se fueron de Chile, aparecieron todas estas otras cosas diferentes, nuevos sellos, gente nueva, internet. Bueno, la tecnología para poder grabar más caseramente, claro. buena calidad. Que todas esas Exacto, entonces, por eso yo digo que este periodo para nosotros no fue como azaroso elegirlo. Para nosotros, de verdad, entre el 95 y el 2005, yo creo que de las últimas décadas es como un periodo en el donde suceden como los cambios más profundos que como que cambiaron. Nosotros seguimos 20 años después con ya otra manera de escuchar la música, de ser distribuida, de agarrarla, de cómo son los conciertos a los que vamos, o sea, y todo parte de ese cambio que hubo entre esos 10 años. Sí, yo creo que es cierto y creo que es el gran valor también que tiene esta idea de haber hecho el libro y yo siempre pensé que alguien más iba a hacer algo más al respecto y todavía lo estoy esperando. Sí, digamos. Yo creo que sí, yo creo que va a pasar porque de verdad entre el 95 y el 2005 creo que ocurren los cambios más profundos que permiten que nuestra realidad ahora sea como es, porque de verdad del 95 para atrás es otra cosa, como la gente más chica que esté escuchando este episodio, de verdad, esto era puro campo, no, era otra cosa, era muy diferente. Y creo que lo que vivimos ahora no se puede explicar sin esos años entre el 95 y el 2005. Así es. Y respecto de Amigas de lo Ajeno, sí. También cómo emerge esa idea y también un poco lo mismo, cómo también poder elegir a qué músicas iba a poder incluir, claro, con qué criterio, en el fondo. Sí. Bueno, en general este libro lo estuve pensando mucho, lo estuve pensando más tiempo que escribiéndolo, como por decirlo así. Porque yo estaba trabajando como periodista de música, entonces estaba siempre entrevistando a artistas cuando publicaban sus discos nuevos. Trataba también de entrevistarlas fuera de las épocas de promo, porque las entrevistas de promo me parecen muy aburridas, generalmente porque te dan poco tiempo, porque es un día de promo y capaz te toca la sexta entrevista y el artista o la artista ya está raja. Por el otro lado, ¿cachai? También el propósito es para hablar de un disco, claro, un cine, no sé qué. Claro, entonces tenés muy poco tiempo, si queréis preguntar otra cosa no se puede, o bueno, en fin. Entonces
yo me di cuenta en algún momento, hace muchos años, porque este libro, claro, lo que tú leíste al principio, de verdad son como 10 años, una década. El libro salió en el 2020 y realmente eran cosas que yo estaba pensando, sí, cuando estaba en la U estudiando el 2010. Y para mí era, la música fue una puerta de entrada a pensar en los feminismos, en los lugares de las mujeres en la historia, en el lugar actual que una tomaba. Bueno, la música y también como ya ser más grande y como salir de la burbuja que a veces el colegio, bueno, yo creo que sí, el colegio es una burbuja en el sentido en que vas de tu casa al colegio o tienes tus amigos del barrio, todo es más chiquitito, pero ya cuando salís de eso, empezás a conocer otra gente, vayas a otros lugares, entonces me pasaba que esa experiencia como de crecer y la música que hacían las mujeres y sin duda también muchas periodistas que yo leía en internet, como que como que todo eso en la juguera me hizo a mí también, y bueno, el contexto, la década pasada tuvimos una nueva ola feminista, y todo eso nutrió cosas que yo pensaba respecto a la música. Bueno, por lo mismo también ha habido muchas más mujeres que han ido ocupando espacio como artistas, pero también en otros roles. En otros roles, sí, como yo me acuerdo cuando yo empecé, por ejemplo, no había fotógrafas en los conciertos. Yo algún par de veces, yo igual hacía fotos al principio, y me acuerdo que iba a los conciertos y bueno, ustedes no me están viendo, pero yo mido 1,59 m y entraba a la fosa frente al escenario con los fotógrafos y eran todos hombres más grandes, obviamente como yo era como un trípode, ¿cachai? Como no, pobrecita tratando de sacar fotos, muy chica, y yo veía muy pocas mujeres. De hecho había una fotógrafa que yo conocía en ese tiempo y eso es muy heavy, como conocer a una, ¿cachai? Como que no está bien, no está bueno el síntoma de ser una o ser poca o ser excepciones. Y con el tiempo fue todo lo contrario, empecé a conocer a muchas más periodistas que estamos como todas separadas, pero existíamos, ¿cachai? Más fotógrafas, más periodistas, productoras, como también mujeres muy secas como en organizar y armar cosas, ¿cachai? Como ya, esto vamos a hacer que exista, y hacían que existiera. Y obviamente también mujeres productoras musicales. Yo creo que en la última década es donde más como que hemos visto nuevas productoras. Existen, solo que nadie les estaba preguntando cosas, ¿cachai? Como muy a pulso al inicio, por cierto. Sí, claro, sí, pero como los hombres también, digo, ninguno de los productores importantes que existen en Chile o con los que todo el mundo quiere trabajar, partieron teniendo, no sé, un estudio de la calidad de Estudios del Sur, ¿cachai? Como que todos partieron de a poquito, equipándose, grabando, amigos, y así también parten las mujeres, solo que a las mujeres no se les pregunta eso. Y en el caso de las mujeres que entrevistaste, que son parte del libro, en general son, no sé si todas, pero la gran mayoría corresponden también a mujeres que estuvieron activas en un cierto periodo, ¿no? Sí, totalmente. Son mujeres que son muy contemporáneas a este mismo proceso que yo te decía, como más personal, donde yo iba como haciéndome más preguntas que quizá el feminismo o los feminismos podían responder en ese momento, y eso coincidía con el momento en que ellas estaban haciendo música y era a la gente que yo también entrevistaba cuando sacaban sus discos nuevos. Entonces la selección de estos nombres fue como más orgánica, no fue tan planificada como que estaban ahí. No tanto que estaban ahí, sino que fue más natural en el sentido de que yo no las busqué pensando como, ya, esta me puede contar esto, sino que a cada una de ellas las entrevisté para el libro, pero también yo venía de entrevistarlas mucho en los años anteriores, entonces veía también en ellas como cambios de pensamiento respecto a cosas, ¿cachai? Entonces
yo al escribir de esto me hacía sentido, para mí tenía sentido que acudir a ellas para entrevistarlas, porque son las mujeres que yo escuchaba que cuando entrevistaba habían cambios también en su pensamiento y también en las decisiones que tomaban con la música que hacían y cómo la hacían. Sí, por dar unos nombres, como para orientar, Mon Laferte, Princesa Alba, Ana Tijoux, Camila Moreno, Denise Rosenthal, Francisca Valenzuela, Mariel Mariel, Niña Tormenta, Facuta, en fin. Sí. Yo sé que es un poco difícil contestar esto, pero porque obviamente todas las entrevistas son importantes, pero Sí. ¿hay alguna que te haya marcado un poco más por alguna cosa en particular, o quizás por la dificultad misma de haber logrado esa conversación, o por la profundidad que llegó, o porque te contaron algo que no esperabas? ¿Sabes qué? Yo creo que hay varias, pero por razones distintas. Uh-huh. Por ejemplo, las entrevistas con la Mon, que fueron varias porque las entrevisté a distancia porque ella estaba en México. Entonces, cada ciertos días hablábamos como por Skype en ese tiempo. Por Skype y por teléfono, por WhatsApp, por teléfono WhatsApp. Y así hacíamos las entrevistas y eran conversaciones muy... creo que fue muy generosa, en el sentido además del tiempo que me dedicó, eran conversaciones súper largas, también como que a mí me daba la sensación de que, porque no solo eran preguntas biográficas, no solo era como, bueno, ¿en qué estaba en tal año?, sino que también como, ¿qué piensas sobre cosas? Y siento que ella estaba muy abierta a de verdad sentarse a pensar una respuesta de qué piensa sobre algo, ¿cachai? Eso no pasa siempre. Entonces creo que ella fue muy generosa en ese sentido. La Ana Tijoux también fue muy generosa. Es conocido que ella por lo general da muy pocas entrevistas. Da muy poquitas entrevistas, y de hecho la entrevista, bueno, en el libro sale, la entrevista la hicimos antes de que ella se subiera a cantar en la Villa Francia, en un evento que se había hecho en la Villa Francia, y conversamos como entre el escenario improvisado que se hizo en la escuelita y en el centro social de la villa, y después en la van de vuelta a la casa, como y ese día fue muy bonito porque yo medio que la iba entrevistando en los ratos que teníamos, que tampoco eran tantos porque la Ana llegaba allá y como todo el mundo a abrazarla, los cabros chicos, los adultos, todo, ¿cachai? Y era muy lindo eso. Y después ver cómo, después de lo que conversábamos, ella se subía al escenario y todo el mundo sabía todas las canciones, y como ver eso era muy lindo, porque esa energía que se generaba mientras ella cantaba ahí en la villa tenía mucho sentido y mucho que ver con lo que habíamos conversado justo, no sé, 15 minutos antes, ¿cachai? Entonces recuerdo como esas dos entrevistas como muy bonitas. ¿Hay alguna entrevista que no alcanzaste a hacer y que... Sí, o sea, es que con ambos libros, como son corales, hay... Sí, o sea, a mí me gustaría que este libro fuese el doble, ¿cachai? Como gordito. Pero claro, por tiempo, por gente que estaba de viaje, no pude incluir. Pero eso está bien porque puedo seguir haciendo otros libros y esa gente va a estar ahí, ¿cachai? Como que al principio, sobre todo con el primero, decía como, ay, pero es que ¿cómo no vamos a tener a X personas? Y después pensaba, bueno, pero esta es una propuesta de historia, alguien más escribirá otra cosa y se complementará, o yo misma en un tiempo más podré escribir otra cosa y voy a poder incluir a esta persona y aprovechar de preguntar, ¿cachai? Entonces ya no... Hay cosas que ya no me dan ansiedad. Eso es lo que ayuda al paso del tiempo, sin duda. Sí. Ok, llegó el momento de hacer el famoso ping-pong de preguntas de respuesta breve que tenemos aquí, el cuestionario parlante. Ya. Cuestionario parlante. Javiera, ¿cómo te informas cotidianamente? Me informo escuchando radio y viendo canales públicos de otros países.
por YouTube. ¿Alguno Los que puedas nombrar? noticiarios, escuchando... Sí, a veces veo el noticiario de Radio Televisión Española, como para cachar qué pasa, cuando quiero saber como qué pasa en el mundo, me pongo ese o escucho algo de la BBC Sí, yo hago lo mismo. o de la Deutsche Welle, porque no, la cobertura de noticias internacionales en Chile como que no la encuentro tan bacán, ¿cachai? El mundo se reduce como a 5 países. Sí. Sí, o se reduce a qué pasa en Venezuela y se reduce a videos de panda en China, ¿cachai? Como que no... Entonces trato de buscar en otros medios extranjeros para saber qué pasa en el mundo. También escucho mucha radio y radio de otros países también. Como en mi casa está prendida la radio todo el día, todo el día, todo el día. Cuando me voy a dormir también está la radio prendida. Como la radio es como mi medio como favorito. Ajá. Cuando quieres saber más sobre una noticia, ¿qué Eso, haces? voy a la BBC o voy en Radio Televisión Española, que como a mí Radio Televisión Española como medio me gusta mucho porque además tiene mucho archivo digitalizado. Y tú entras ahí y podías encontrar de verdad reportajes muy completos sobre muchos personajes. Entonces, cada vez que necesito encontrar algo, como saber de dónde vino algo, siempre por algo termino en Radio Televisión Española. Pero sí, en general para buscar información que necesito como expandir, digo, información general, eso. Voy a medios públicos de otros países y culturales, no sé, pues leo mucho, obviamente Rock Deluxe, también escucho harto la parte musical de la BBC. También me gusta mucho algunos newsletters de Argentina, la Camila Camaño, espero no estar diciendo mal su nombre, Romina Sanelato, que también escribe desde Cenital, también, bueno, el año pasado, bueno, las cosas que sacan por Caja Negra. La editorial Caja Negra. La editorial Sí. Caja Negra, sí. Entonces, sí, como que voy picando de diferentes partes y trato siempre de como, o que sea en español, como tratar de salir un poco de... como del medio gringo, ¿cachai? Aunque igual obviamente hay suplementos culturales y cosas más puntuales que me gustan, pero desde un tiempo he tratado como ya de como no dejarme consumir por las entrevistas del New York Times y listo, no, como buscar otras cosas, conscientemente también. Hay como 200 países en el mundo. Por así eso, que- pues claro, como no estoy realmente informada porque leí el New Yorker el fin de semana, ¿cachai? No, al contrario, me estoy cerrando un mundo, entonces trato eso de ir picando cositas de diferentes países para, obviamente además de Chile, como para poder armarme como un panorama de qué está escuchando la gente o qué está escribiendo la gente, ¿cachai? ¿Algún libro sobre música que te haya tocado así en particular? Hoy hay harto. Está, bueno, está el libro de Romina Sanelato, que es una historia sobre las mujeres en el rock argentino. Está increíblemente reporteado. Romina es la mejor. De verdad, una gran periodista. También el libro de Sergio Cancino, que escribió sobre la ley. Es un libro que me gustó mucho porque creo que retrata muy bien. ¿Qué es sobre el disco Invisible? Sí, es sobre Invisible. Sí. Perdón, y el libro de Romina Sanelato, yo hablando sin decir el nombre, se llama Brilla la luz para todas. Y este libro de Sergio Cancino sobre Invisible, me gusta que a partir de una experiencia muy personal, creo que él logra retratar como muy bien una época que también hizo posible que este disco, como que saliera este disco, ¿cachai? Me parece un libro muy lindo. Que para el que no sabe, es un disco que está muy marcado por la muerte de Exacto, Andrés Bobe. exacto, sí. Entonces, me gusta esa mezcla entre una experiencia personal chiquitita del propio autor que no está puesta ahí como
en forma de diario de vida, sino que es una herramienta para poder introducirte como en ese contexto también y explicarte esa época de otra manera que no es la manera Wikipedia, ¿cachai? Entonces, Sergio Cancino, yo estoy diciendo todo el rato, publíquenle todo a Sergio Cancino, por favor. Sí. Ok, ¿algún programa informativo favorito? Si pudieras nombrar uno que se tenga ahora en la mente. Sí, sabes que hay uno en la radio, bueno, de hecho en la Radio Nacional de España que escucho, que es un franjeado de todos los días, es un programa cultural que se llama El Ojo Crítico. Y algo que me gusta muchísimo de ese programa es que, bueno, obviamente está muy actualizado. De hecho, toda la gente de Chile que va a hacer promo va al Ojo Crítico. Hace poco estuvo el Diego Céspedes hablando sobre la misteriosa mirada del flamenco. Y eso, va harta gente de Latinoamérica, gente de Europa, tienen mucho espacio para muchas cosas diferentes en ese programa. Y lo que más me gusta es que todos los días hay especialistas hablando sobre diferentes temas. Entonces, la persona que me habla de teatro realmente sabe de teatro. La de cine también, las entrevistas son buenas. Alguien puede ir en promo, pero ocupan ese poquito tiempo de los 15, 20 minutos del bloque para hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Las típicas preguntas de una promoción de un disco o de una película, ¿cachai? Y es todo el rato, es un franjeado, entonces como es todos los días, uno puede llegar al fin de la semana diciendo como, oye, esta semana me enteré de 5 libros, 3 películas, una obra, como, ¿cachai? Ese programa me gusta mucho por eso. El Ojo Crítico. El Ojo Crítico, sí. Ok. Un comunicador, columnista, youtuber que siga o que te guste también, alguno que se te venga ahora a la mente. Bueno, me gusta mucho, ya lo voy a decir de nuevo, pero la Romina Sanelato me parece una periodista muy buena. Además de estar como informadísima, que es lo que uno espera, como que se nota que se toma mucho el tiempo para como desarrollar ideas sobre lo que está escuchando. Entonces me gusta ella, además es muy buena entrevistadora, tiene un ciclo de entrevistas que se publica en YouTube, y me gusta mucho cómo elige también a la gente que va a entrevistar, porque no es la gente obvia, ¿cachai? No son los que están haciendo X discos en Argentina, no son los que están como llenando todo, los que son como los que están más hypeados en el momento, no, como que ella elige con pinza gente que le va a contar historias interesantes, y eso me gusta mucho, sí. La última pregunta, si alguna vez has compartido o caído en alguna noticia falsa, si te acuerdas cuál. Bueno, yo soy una persona muy impresionable. No he perdido mi capacidad de asombro, que creo que para un periodista es importante. Es importante, lo valoro y lo defiendo. Como ojalá que esto siga así. Pero, por eso mismo, a veces leo algo y digo, se murió Pepito. Entonces, como ya sé que soy una persona impresionable, si veo una noticia así que me impacta mucho, me pongo a buscar al tiro, como no comparto nada, hasta como llegar a un medio serio que me diga, sí, es verdad, murió Pepito, ¿cachai? Pero en general me pasa todos los días que veo algo y es como, no sé, ahora han aparecido unos videos rarísimos de, no sé, Netanyahu, como cosas así del terror, y es como, ya no, obvio que esto es IA, como que parto de la base ahora que todo es IA, ¿cachai? Y me pongo a todo es IA hasta que se pruebe lo contrario, ¿cachai? Así estoy viviendo. Sí, esa es mi vida ahora. Cosa, sí, esa es mi vida ahora. Ok. Gracias por contestar el cuestionario parlante. Gracias por la pregunta. Cuestionario parlante. Volvemos para cerrar este episodio con Javiera Tapia. Y bueno, estamos, por si escuchan algún ruidito de fondo así medio particular, estamos en el metro de Los Leones, en Espacio Trayecto de la librería Trayecto Bookstore, que aquí está en el trayecto hacia la línea 6. Obviamente les recomendamos siempre ir a librerías y leer libros, pero algo estamos haciendo esta temporada. Creo que es algo que llena el espíritu sin duda y muy importante para la vida de todos nosotros, así como los discos. Totalmente. Y las películas, los libros también son muy importantes. Sí. Listo, muchas gracias, Javier. Gracias, Arturo. Chao, nos vemos en otro episodio. La Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre presentó
Sonidos Parlantes. Diálogos sobre música y comunicación. Sonidos Parlantes es un proyecto producido por la agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad Finisterre. Dirección General, María Fernanda Moena. Conducción y producción periodística, Arturo Figueroa Bustos. Postproducción y difusión, Diego Jerez, Isadora Pizarro. Difusión, Escuela de Periodismo y Comunicación, Kiara Galdames. Encuéntranos en postdatafinis.cl y en Instagram como Sonidos Parlantes.